Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Contentísimos de poder estar una vez más con todos ustedes aquí junto a don Osvaldo Santana. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muy bien. Saludos, don Lito. Saludos a todos los amigos de Careo. De nuevo con ustedes. En un día que queremos comenzar el programa con algunas situaciones del ambiente. Calor, llegó el calor, Osvaldo. Sí, mucho calor, la gente se queja. El polvo de Sahara, que habíamos dicho en el programa anterior que ya el ministro de Salud Pública y algunos organismos de estos que tienen que ver con el medio ambiente habían venido planteando, y ahí está, temperaturas altísimas. Junto con esto entonces están, Osvaldo, la sequía, los mosquitos y los apagones. Yo quiero verlo como un conjunto, como dentro de lo que son los cambios que el mundo está sufriendo y se comporta de determinada manera según la ubicación de los territorios, ¿verdad? Vamos a llamarlo aquí naciones o repúblicas, lo que fuera, en el mundo. La Tierra ha venido cambiando el comportamiento del clima y ahora nosotros estamos siendo castigados por un montón de elementos nuevos. Por ejemplo, el sargazo, eso no se conocía aquí en el Caribe, por decirlo. Pero si tú te vas, por ejemplo, a alguna zona de los Estados Unidos, han tenido serios problemas con inundaciones, mientras aquí estamos sufriendo una sequía que se prolonga a mayo. En abril cayeron algunos aguaceros, pero como yo te he venido observando, no había terminado la sequía. Había regiones donde, bueno, cayeron esas lluvias, pero lo que es el comportamiento típico de abril no se había llenado, digamos que el estándar de comportamiento, el comportamiento climatológico en términos de lluvia. Y eso naturalmente que tiene un impacto, está teniendo su impacto en la producción, que yo he visto en los mercados, que la gente dice que siguen llegando las cosas, aunque obviamente llegará un momento en que los flujos van a disminuir. Entonces lo del sargazo, que es un problema de repercusión regional, que no solamente impacta a la República Dominicana, sino también a todos los países de la cuenca caribeña, desde la parte oriental del Caribe hasta llegar a lo que es el territorio casi continental, porque también en la costa caribeña de México, lo que es el turismo de esa región, y hasta la Florida, el Atlántico, está llegando el sargazo. Entonces lo que se está planteando, y ya la República a través de la Cancillería ha sugerido que a eso hay que buscarle una solución regional. Mientras tanto, como tú has visto, aquí hay preocupación porque nos impacta digamos que lo que es el principal actividad económica, que es el turismo, y las autoridades están consultando con las universidades públicas y privadas, para ver qué solución se le puede buscar a ese problema. He visto incluso que hay algunas empresas que están procesando y exportando algunos volúmenes, pero son insignificantes. Sí, son pequeños. La cantidad de sargazo que está llegando a nuestra costa es extraordinaria. Por ejemplo, hace 2 semanas que yo estuve en Palenque, y eso era una cosa tremenda, y el sargazo que te llega a Palenque impacta, como se vio, lo que es la generación y el funcionamiento de Punta Catalina, que en un momento una de las plantas tuvo que ser sacada. Y así lo mismo pude apreciar en el mar Caribe, en la zona del este, y más hacia la parte más atlántica. De modo que es un serio problema, y eso mismo que está ocurriendo en la República Dominicana se está reproduciendo o ocurre, viene arrastrándose en todo el litoral caribeño. Es un serio problema y es una amenaza real, porque una de nuestras grandes riquezas es el mar. Sí. No solamente en términos de lo que ofrece como oportunidad de alimentación, sino nuestras playas, el gran activo que le da sentido a un turismo que hasta ahora lo estamos vendiendo como playa y sol. Y sol. Es una situación también que llama a preocupación, porque no estamos preparados para manejar esto. Es algo como nuevo. Es algo nuevo, sobre todo en la cantidad que está llegando. Y como tú dices, la gente trata de buscarle algún
qué sé yo, algún perfil para conseguir algo de dinero con el manejo de esto, y se habla incluso que puede traer desde alimentos para animales hasta para medicamentos. Pero también ese polvo enferma. Sí, porque el asunto, cuando llega a las playas, que se llena de arena, ya es un material prácticamente tóxico, algo bueno, pero, que se pudre con facilidad. Claro, y puede dañar, es decir, de modo que tiene que haber un manejo. Lo mismo pasa con el polvo, pero el polvo de Sahara, que provoca bronquitis, a los muchachos les genera problemas respiratorios, más niños están yendo a las emergencias, también. Lo mismo que a los adultos. Y hay otro problema que es relativamente nuevo. Conocemos la influenza y hay programas de vacunación cuando llega el periodo de invierno, pero ahora tenemos una variedad nueva de la influenza. Había ahí influenza tipo B. El director Clemente Terrero, que se llama, del Hospital Infantil, que es un hombre que le da seguimiento, yo creo incluso que el epidemiólogo le presta atención a este tipo de problemas, está diciendo que, aunque no lo establece de manera definitiva, que están confrontando con lo que parece una variedad nueva de la influenza tipo B. Yo tengo una pariente que se acaba de enfermar de COVID de nuevo en Miami, y lo que le dicen que parece que es una nueva variedad, pero después de muchas pruebas, 3, 4 pruebas, salió positivo al COVID. Entonces la humanidad está bajo amenaza y los líderes, los gobernantes no lo quieren entender. Y bueno, no se enfocan en lo que deberían, en lo que tiene que ver con la salud colectiva, los intereses colectivos, los ciudadanos, las personas, que es a lo que el liderazgo político se debe, que es lo fundamental, la persona humana y hasta las especies, los animales. Hay que cuidar el planeta. Así es. Tiempo de la primera pausa comercial. Tan rápido. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, quiero comenzar este segmento en Careo, Osvaldo, con las felicitaciones a Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy, que acaba de ser ya, ¿cómo se dice eso en ese caso? No es nominado, es ganador, galardonado, ¿verdad? Como Premio Nacional de Periodismo 2023, un hombre que merece esta distinción y le llegó en buen momento. Dice él, me sonrojé como un moreno. Siempre los bienvenidos, bien activo. A mí me alegró mucho que finalmente, no digamos que se lo dieran, que Bienvenido recibiera, aunque todavía no lo recibe, creo que aceptar el premio. Debo revelar que de hecho Bienvenido había sido seleccionado en otros momentos, esa es la verdad, porque hace tiempo que don Bienvenido Álvarez Vega había sido nominado o seleccionado por los jurados, pero él, su naturaleza, como es él, entendía, denle ese premio a otro, quizás son más merecedores que yo, a su estilo. Y bueno, hasta que finalmente lo aceptó, a mí me alegra inmensamente porque califica de la manera, digamos, más completa, es un gran profesional de periodismo. Yo le tengo muchísimo cariño. Somos de la misma generación, estuvimos en aulas juntos en la universidad. Muy merecido. Un abrazo y felicitaciones a ese colega, ese tremendo periodista, especial ser humano, un hombre de una total integridad. Mis felicitaciones. Así es. Bueno, Juan, en esta semana también un acontecimiento como que... Antes de eso, yo quiero, porque tiene que ver esto también con el clima. Oye, la gente se está quejando del calor, pero también parece que tendrá que comenzar a quejarse con los apagones. Sí, están fuertes. Mira que en mi región, nosotros no dejamos de hablar de nuestra región. Tenemos los vínculos, por lo menos espirituales, con la región que nos vio nacer. Están acabando. Yo no sé porque tú viajas por ahí, pero parece que no te enteras. No sé si es que tú tienes tu planta, pero son apagones de hasta 6 horas. Me llegan las noticias. Yo no voy, pero me cuentan
apagones de hasta 6 horas, están acabando de nuevo. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque eso estaba bien. Hay que decir que hay que reconocer que las sedes habían mejorado muchísimo, y sobre todo Edesur. Pero ahora, yo no sé si por la gran demanda de energía que hay con el calor. Todo eso, pero no sé. Sí, se unen algunos factores, Osvaldo. A veces llegan ahí con eso medio condescendiente. La sequía. La factura, mira, la sequía. La factura disparada. Eso 27,000, 20 y pico. Esto es un desastre. Está fuerte. Está duro eso, sí. En esta semana, Osvaldo, se celebraron los 25 años del fallecimiento. Se conmemoraron los 25 años de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Muchos lo definen como el principal líder de masas que ha tenido la República Dominicana, el hombre que ha movilizado más gente en nuestro país en base a un ideal político. Eran otros tiempos, eran tiempos más consagrados para las filosofías revolucionarias, y aunque él no había planteado una izquierda de ese momento marxista, leninista y esas cosas, siempre fue asociado a esos movimientos progresistas y siempre tuvo un gran liderazgo internacional socialista, muy en especial para nuestro continente, aunque era un vicepresidente mundial de esa institución. Entonces eso ocurrió el miércoles 9 de mayo, que de este año fueron 25 años ya. Qué rápido, Osvaldo. Como a las 7 de la mañana, estaba trabajando yo en el periódico El Siglo, cuando eso me dijeron, mira, murió Peña Gómez. Oye, fue una cosa tan tremenda, aunque uno sabía que él estaba muy enfermo ya y que había recaído producto del activismo político de ese momento. Recuérdate que era en pleno proceso electoral de las elecciones de Congreso y estas cosas municipales, 98, con aquello con el 98, sí. Estaba gobernando el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces él estaba respaldando toda su gente y esto. Y de verdad que el PRD, que era su gran partido, se mantuvo en el PRD. Hubo una transición con una división en el 1990 con aquello de Magluta, que él formó el bloque interinstitucional socialista, socialdemócrata, que dirige, por cierto, su hijo. Lo heredó. José Francisco Peña Guava. Entonces, el PRM también se atribuye parte de su herencia histórica. Como todo el mundo sabe que el PRM también vino del Partido Revolucionario Dominicano. Hubo algunos actos conmemorativos. Pero en esencia, independientemente del PRD o del PRM, que ya quizás los dos están muy lejanos, y no digo yo así bajitico, hasta repudiarán la forma en que pensaba Peña Gómez para hoy en día. Hicieron algunas cosas de, como dicen ustedes los periodistas, de cajón. Algo para completar esas... Convencional, exactamente. Pero Peña Gómez sigue marcando el pensamiento de mucha gente en República Dominicana. No llegó a ser presidente de la República y eso es lamentable, pero de verdad también se mereció haber llegado ahí al Palacio Nacional. Así es la política y son esas circunstancias. Logra el señor José Francisco Peña Gómez, ese gran líder político de República Dominicana. Bueno, nada, siempre Peña, mientras estas generaciones estén presentes, ¿verdad? No, gravitando en la vida dominicana, Peña va a ser recordado. En estos días, yo creo que fue precisamente el mismo día, miércoles 9 de este mes, 7, mi amigo Melton Pineda, que tiene un programa aquí en esta estación, en el canal 19, me llamó para que, no me lo avisó, me sorprendió para que hablase un poco del doctor Peña Gómez. Bueno, sí, que Osvaldo escribió, eso fue en el 81, 82. Por ahí, un libro sobre los orígenes. No escribí un libro, le corregí a él, sino que yo hice una serie de trabajos, fue una investigación acerca de los orígenes de Peña Gómez, porque había toda una campaña, él nunca había sido explícito, decían que sus padres no eran dominicanos, que él mismo no había nacido aquí, todas esas cosas. Todo eso que había cierto estigma hacia Peña Gómez, había mucha hostilidad, muchas actitudes de contenido, discriminatorio y de contenido racista y todas esas cosas. Entonces, bueno, las circunstancias permitieron que yo escribiera esos trabajos
que se convirtieron en un libro. La editora Alfie Omega entendió que eran trabajos interesantes y me pidió autorización y se hizo el libro. Bueno, entonces Melton me llamaba, que es el punto, ¿verdad? Y me habló que quería que yo hablara de Peña, porque hubo también una relación personal bastante cercana. Pero yo le dije, mira, de Peña es poco lo que se puede agregar, tú mismo has dicho, de su liderazgo, su capacidad de movilización. Entonces, hay muchas cosas, muchos aspectos que tienen que ver con esa personalidad que no han sido bien abordados. Y yo le dije, uno de ellos tiene que ver con el ser humano Peña Gómez, su integridad personal, su honestidad y su desprendimiento, pero además su capacidad para perdonar. Un hombre que no tenía resentimiento y que no odiaba. Eso es impresionante. Y que pese a todos los ataques, él no se inmutaba ni se sentía, él entendía la naturaleza humana. Entonces, esa humildad también, aunque a veces tenía que decir lo que él era porque no se lo reconocían, pero yo creo que todo eso hizo posible que en algunos momentos de su carrera, de su vida política, aquí no se dieran eventos que tuvieran que ver con la paz social. Ya Peña había jugado un papel protagónico cuando convocó al pueblo dominicano al levantamiento en el 65. Fue la voz de Peña Gómez que movilizó a las masas. Y eso fue, digamos, no solamente fue la conspiración, el golpe contra el gobierno ilegal de la época, sino el llamado de Peña fue clave. Y cuando a él le desconocen el triunfo en las elecciones que ganó claramente, había toda una condición 1994 para que se produjera una rebeldía social. Incluso había estamentos, ¿verdad? Armados de los institutos armados del país. Una generación que anda por ahí, eso está, se puede decir, casi está documentado. Y Peña se resistió, se negó a llamar a esa gente y le dijeron, Peña, te vas a quedar así, no va a defender tu triunfo, no va a sacar a la gente a las calles, nosotros estamos listos. Y él se negó, él se resistía a que se produjera una nueva confrontación como fue lo del 65. Y en fin, en cada momento, y la misma actitud de desprendimiento frente a Balaguer. Nunca odió a Balaguer, pese a que lo habían asediado tanto. Entonces, eso era él. Yo creo que esa forma de proceder propiciaba que incluso en algunas negociaciones, como que fueron esas, la del 94, se llegaran a acuerdos que fueron totalmente desfavorables para él, como el 50%, la misma salida de que cada uno 2 años. Solamente la magnanimidad, la bonomía de Peña hecho, Gómez no aceptó los 2 años que le plantearon eso, aunque Balaguer duró 2 años. Bueno, él lo aceptó, pero lo que pasa es que Balaguer, ¿sabes? Lo otro no se consumó. Se hicieron las elecciones posteriormente. En fin, creo que ese es el rasgo que yo en este momento, y además hay que decirlo, era un gran estratega. Peña Gómez no era un hombre de elaborar tácticas coyunturales, no, tenía una visión estratégica acerca no solamente del futuro dominicano, sino de las coyunturas políticas. Era un gran pensador y una cierta izquierda nunca lo reconoció. Más sus sentimientos, sus virtudes como político de concepciones profundas y acerca de la necesidad de un cambio verdadero en la República Dominicana, que no ha ocurrido. Peña simbolizaba eso por sus orígenes, por su naturaleza social, de donde él venía, él encarnaba eso. Y si él hubiese tenido la oportunidad de gobernar, probablemente otra fuera la República Dominicana, pero no lo permitieron. Hubo toda una conspiración para impedir su ascenso al poder. Sí. Y yo creo que la República se perdió la oportunidad de ser dirigida no solamente por un pensador político, un estratega, sino un gran innovador. Quizás el dominicano del siglo pasado más relacionado a nivel global. Peña fue el dominicano que cultivó las mejores relaciones con el continente europeo, con todo ese liderazgo. Felipe González, Willy Brandt, François Mitterrand, toda esa gente fueron amigos de Peña, cercanos, y fue el autor de la famosa tesis de los liberales de Washington. Sus seguidores no lo dicen, no lo mencionan, más bien
Vamos a la pausa comercial. A veces hasta menos lo tienen. No lo reconocen en su verdadera dimensión, pero yo lo puedo decir, porque establecimos una relación de amistad sin proponérnoslo. Pues yo lo que era un reportero y era un político. Siempre he mantenido una distancia calculada de los políticos, pero respetuoso, logramos establecer ese vínculo y eso permitió que yo, en muchos sentidos, pudiera descifrar y conocer su personalidad. Feña fue un gran líder. Así es, tiempo de la pausa. Cuando regresemos, venimos con más comentarios en este subprograma Careo. Recordándoles que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo. Sin duda que este acontecimiento, esta conmemoración de los 25 años del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, son temas que llaman mucho la atención, porque a veces usted habla de una persona, lo ve en la calle, oye su discurso, pero no puede entrar a la profundidad de su pensamiento y de su conducta frente a lo que es el conglomerado social, frente a lo que es la nación, frente a los sectores que dominan un país y quienes son dominados. Entonces Peña Gómez pudo encarnar, ¿verdad? Encarnar lo que era esa situación, porque él vino de ahí, de abajo, y sufrió persecuciones, como te estaba planteando Osvaldo, algunas discriminaciones, en fin, pero pudo trascender a sus relaciones mundiales, como a veces nos quedamos nada más aquí en esta media isla. Y pudo incluso comenzar, tú decías Osvaldo, a definir un pensamiento en torno a los liberales de Washington. Acuñaste esa frase, y eso tenía un significado que iba más allá de nuestra frontera. ¿Te refería a eso? Bueno, sí, yo no desarrollé ese tema porque la verdad es que ni siquiera pensábamos que íbamos a hablar tanto de Peña, pero en la tesis que yo digo que es una creación, una formulación de José Francisco Peña Gómez acerca de los liberales de Washington, que aquí la vieron en algún momento de manera, la estigmatizaron. Él sostenía que los Estados Unidos como potencia, como nación, si bien es una totalidad, al interior de su sociedad habían sectores, igual que aquí, más o menos liberales y progresistas. Por cierto, que ahora veo a Robert Kennedy, que tiene una actitud muy crítica de la política exterior actual de los Estados Unidos. Entonces él sostenía que en esa sociedad, así como habían halcones de la guerra, conservadores, ultraconservadores, habían liberales, sobre todo en el Partido Demócrata de la época, que podían ser aliados de los progresistas en República Dominicana, sobre todo en lo que era la defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas y, digamos, la vigencia de una sociedad tolerante y no persecutora, como aquí predominó durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Entonces él planteaba que había que acudir a esos sectores para presionar al gobierno de Joaquín Balaguer, que era una semidictadura en esos tiempos, para llevarlo, no digamos su legalidad, como en algún momento dijo Juan Bosch, sino para que modificara su conducta frente a la población. Y bueno, y de hecho estableció relaciones, visitó el Capitolio, tuvo una política de alianza con esos sectores liberales de los Estados Unidos que influyeron de una u otra manera frente al gobierno dominicano. El triunfo discutido en el 78 que ganó Antonio Guzmán claramente, al final tuvo que producirse una llamada, fue de Carter, Jimmy Carter, al presidente Balaguer para que entregara, que no quería entregar el poder. Y eso tenía que ver con todo lo que Peña había construido de relaciones en los Estados Unidos con lo que él consideraba el ala liberal de la sociedad norteamericana. Y eso tiene asidero, tiene sentido, y subsisten esos sectores. No es uniforme los Estados Unidos, y si bien se le puede ver como el gran imperio, la gran nación que ha propiciado tantas ocupaciones en el mundo, hay en su seno desde sectores de izquierda, sectores progresistas, demócratas y liberales
que tienen una visión diferente acerca del papel que Estados Unidos debe jugar en el mundo. Peña se dedicó a estudiar eso y a formular esa tesis de los liberales que tuvo resultado en la democratización de la sociedad dominicana, pero la lucha contra la banda que auspició el gobierno de Balaguer, la banda anticomunista y terrorista que dirigía Macorís, fue combatida también bajo ese... Ramón Pérez Martínez. Porque también en los Estados Unidos había tendencia en el gobierno que auspiciaban aquel totalitarismo y el terror político. Entonces desde allá había que presionar para desarmar esas políticas represivas. Y Peña fue el autor de eso. ¿Cómo formuló la tesis del Acuerdo de Santiago para enfrentar a Balaguer? Y así, en cada coyuntura, así, Peña no fue solamente un líder de masa, fue un pensador político, y su obra están ahí en todos sus discursos y todo lo que escribió acerca del ejercicio de la política, los derechos económicos y sociales del pueblo dominicano, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, vamos a la siguiente pausa comercial, regresemos en breve con más comentarios aquí en Careo. Bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo, recuerdo los primeros programas de este año 2023, aquí en Cinevisión, que planteamos que este iba a ser un año prácticamente ya electoral. Tú decías que las elecciones se van a definir en el 2023, no solamente porque están las primarias y porque en febrero están las municipales, son las primeras elecciones de ese año, sino porque al fragor de este año se van tomando decisiones importantes y trascendentales en la Junta Central Electoral, que es el máximo organismo para organizar esas elecciones, sino también al interior de los partidos, y que ahí van a comenzar entonces a venir la lucha de intereses. Viene esto a colación porque la Junta ha comenzado a montar sus elecciones, a tomar las decisiones que entiende ella son la garantía de ese proceso y a tratar de aplicar las leyes en su más amplia dimensión. Y están saliendo algunas resoluciones que han provocado un encontronazo entre la Junta Central Electoral y una parte de los partidos políticos. Una de esas resoluciones tiene que ver con la reserva de candidaturas para las elecciones del próximo año. Alguna gente de 19 de mayo que va a caer por ahí. Sí, pero mayo, también está la de tercer la de domingo febrero. de mayo. Bueno, el tercer domingo de febrero, las municipales. Mucha gente no lo entiende, pero porque tiene muchos términos jurídicos, las resoluciones a veces la gente, los políticos, pero para mucha gente que no escucha y que espera que nosotros digamos algunas cosas, bueno, en blanco y negro es que la ley establece que los partidos políticos tienen derecho como partido, la ley de partido, a reservarse, la ley de partido político, un 20% de las candidaturas. Esto sirve, esta reserva, para negociar con otras fuerzas, para poner en determinadas comunidades a un médico, a un agrónomo, o a un profesor, dirigente connotado del partido que no es muy popular, pero que hay que llevarlo, es inteligente, y vamos a llevarlo al Congreso. Esa es la reserva. Entonces, ¿qué dice la ley? Según viene el debate, los partidos dicen que eso ellos pueden sumar todos los candidatos, los partidos de oposición, o una parte de ellos, que todos los candidatos deben ser sumados y en base a esa sumatoria decir, ustedes tienen derecho a reservarse X cantidad, que es equivalente al 20%. La Junta le ha dicho, no. Es verdad lo que ustedes dicen, pero es en función de los niveles donde hayan elecciones. Por ejemplo, hay 32 senadores, el 20% de esa reserva son 6. Resérvense 6 senadores a nivel nacional y tiren al ruedo a que las masas de su partido, o las bases, o como ustedes quieran, elijan los otros 26. Y así mismo y los partidos están diciendo que eso es una acción ilegal por un lado y que quiere beneficiar a partidos que están vinculados al gobierno, como concretamente el PRM y aliados. Entonces eso ha creado un ruido que no se esperaba que iba a llegar para este tiempo. Bueno, yo creo que yo dejé algo aproximado en el programa pasado, que esa resolución iba a generar, digamos, un momento incómodo para la Junta Central Electoral.
Ahora, porque ameritaría quizás un análisis bien detenido la cuestión, yo lo único que voy a referir, mira, es que esa resolución fue adoptada el miércoles de la semana pasada. Fue comunicada, no digamos que fue informada, adoptada, digamos. Fue comunicada o elaborada, comunicada, dada a conocer a los partidos el miércoles de la semana pasada. Se consultó a los partidos políticos para que emitieran su punto de vista sobre ese proyecto de resolución y le dieron unos días, se puede decir casi hasta horas. Y los partidos no habían terminado de depositar con un plazo que moría, el próximo lunes de esa semana, es decir, el pasado, el 9, y al otro día 10, ya la Junta, 8 creo que, día 8, y ya el día 9 ya la Junta estaba emitiendo la resolución. No sé si habrían visto las objeciones de los partidos. Entonces yo me voy un poco por la forma en que se han adoptado estas decisiones y ha tenido sus repercusiones. El día jueves los opositores legisladores se retiraron del Congreso. Yo creo que van a haber otros eventos. Veo que el próximo lunes los opositores a la resolución, que son los opositores al gobierno, van a recurrir la decisión, van a pedir una revisión al Pleno. Aunque la Junta se ha amparado quizás en una decisión anterior del Tribunal Superior Electoral, que habría que ver si es necesariamente vinculante, si esa decisión tiene sentido como jurisprudencia o solo es un referente. En fin, en pocas palabras, no quiero ir al fondo, pues no tengo tampoco el tiempo, pero lo que quiero es llamar de nuevo otra vez a la prudencia. La Junta debe oír a los partidos, a la mayoría de los partidos que han objetado el modo que la Junta tiene para interpretar la aplicación de la reserva del 20%. Hasta ahora la Junta ha tenido una magnífica aprobación de los partidos, va muy bien. Entonces debe ser cautelosa y tratar de ver si bien, porque el artículo 58 de la ley 3318 está sujeto a interpretación, no es taxativa, no es taxativo, entonces tienen que entender eso y deben verlo con cautela, porque es bueno que esa Junta llegue fuerte al momento de las elecciones. Le conviene a todo el mundo, a la propia Junta, a quienes están gobernando y a la sociedad en su conjunto. Vamos a ver cómo eso se resuelve, pero no sé si de aquí al próximo programa ya habrá conformidad de las partes y no será necesario abordar de nuevo el tema, pero eso meritaría realmente una discusión a mayor profundidad. Pero ahora es tiempo de la pausa. Regresamos en breve con la parte final de Careo. Bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Esta semana hubo muchas cositas así, Osvaldo. ¿Tuviste lo que planteó el presidente de la República, Abinader? Que ahora para esta campaña... Una pena que este programa sea corto. Va a tener sumo cuidado en que no se usen los recursos del Estado en campaña electoral. Mucha gente lo ve como si fuera nada más el presidente, pero la campaña electoral... Es una advertencia que va dirigida sobre todo a sus seguidores. A sus seguidores, que son los que manejan la mayor parte del Estado. El informe de la cantidad de niñas que están saliendo embarazadas en las escuelas. Tremendo. Están planteando la intervención psicológica por psiquiatras de las escuelas con lo que está pasando, Osvaldo. Un desacato ¿Viste total. El asunto ese de la calificación de la muerte del comunicador Manuel Taveras Duncan? Que ahora a ese hombre probablemente le pueden, cuando se vaya al fondo, como el caso fue calificado como homicidio voluntario, no un asesinato, simplemente podían condenarlo 2 o 3 años. Pero sin embargo yo me recordé del caso de la chica de Belkis Brazovan de Guanuma, que por una presión que le ejerció el marido y dijo en las redes que iba a oficiar a la niñita de ella, le cantaron 30 años
Por suerte la Suprema le redujo la pena. Pues Así que no ha habido la defensa pública, que es la que ella ya pues no tiene recursos para pagarse un buen abogado, no ha podido todavía hacer ni le importa que ella, como ha cumplido ya casi la total de la pena, salga en libertad, y es en agosto cuando la van a dejar. 5 años se tiró esa muchacha casi por una tontería, por un juego, se puede decir. Pero este hombre que mata a otro hombre, que se ve que fue con no se puede ni explicar. Están los videos y la jueza dice, no, yo no creo en eso, porque ese video fue obtenido de manera eso no es prueba. Increíble. Y viste la lo cantidad, persiguió, le dio un disparo cuando cayó, después le metió otro de espalda. Casi como por mencionar las cosas que están pasando. Y viste la cantidad de inmigrantes que hay a la puerta de los Estados Unidos, ahí en la frontera. El título 42, ¿qué se llama eso? Muere, sí, el título 42 ya termina, que fue la restricción, el endurecimiento de las medidas por lo del COVID. Pero eso no quiere decir que han quitado las leyes migratorias de Estados Unidos. Ahora es el título 8. Pero señores, el título 8 usted tiene que entrar a un país con visa y con... Hay una multitud esperando en la frontera de México con Estados Unidos. En ese caso no podemos criticar a los Estados Unidos. Podrán cometer excesos como en todas partes, pero los países tienen derecho a defender su frontera y a decir quién entra y quién no entra. Uno le da pena porque la cantidad de personas, miles que hay ahí en esa frontera tratando de entrar, pero a nadie lo han mandado, acaso a excepción de la gente que huyen de sus países por persecuciones, que ya es otra cosa, que son refugiados políticos, que requerirían una protección. Fuera de esa gente, aquellos que se van porque quieren progresar, lo que sea, no es por la fuerza que los países lo deben dejar atrás. Entonces no tendríamos calidad para decir, no, podemos permitir que entre, que Estados Unidos entre todo el mundo, y entonces decir que aquí no pueden entrar los haitianos. No, los países tienen derecho a decidir quiénes entran y no entran, y por las vías legales. Claro, ya se me ha acabado el tiempo, Osvaldo, pero me llamó la atención, condenaron a Donald Trump. A Trump también. Increíble, a un presidente de Estados Unidos acusado a un expresidente. Increíble. Aquí no se vería eso. No lo condenaron finalmente por agresión. Por violación, pero sí por agresión sexual. Pero y no difamación. Por violación. Y por difamación. Bueno, pero él apeló, él va a apelar $1 millón. Condenado. Tendría que pagar a la dama, que ya casi es una mujer muy adulta. Sí, 70 años tiene. Bueno, se nos acabó el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, siempre quedamos con la conformidad de que el próximo sábado... Mencionamos los temas, pero es que no hay tiempo para verlo todo, ¿no? Sí, a las 1 de la tarde nos juntaremos de nuevo aquí en Careo por Cinevisión. Hasta la próxima y pásenla bien.